A los huesos obviamente de la pelvis y la cadera inclusive son lesiones muy graves, quizás las más graves de todo el esqueleto humano, puesto que en algunos casos pueden generar la muerte del paciente por las lesiones asociadas más que todo. Entonces, para que recuerden un poco las características anatómicas de la pelvis, ahí está, ¿no? Lo que son aquí atrás, comenzando desde atrás, tenemos el sacro, tenemos las articulaciones sacroilíacas, tenemos el hueso ilíaco propiamente dicho, las crestas ilíacas por acá, ¿sí? La espina ilíaca anterosuperior, son puntos de referencia en realidad importantes en el momento de hacer el examen físico, y cuando uno decide hacer algún estudio adicional, etcétera, ¿no? Por acá tenemos este segmento, esta columna, y esta columna que se llama columna iliopúbica, y aquí tenemos la columna isquiopúbica, por abajo, el pubis obviamente aquí adelante, tenemos el agujero obturador, por donde pasan importantes elementos vasculonerviosos, tenemos el isquion, la cadera, donde tenemos el acetábulo, tenemos el cuello del fémur, la cabeza del fémur, etcétera, elementos que ustedes ya conocen. Por atrás tenemos la escotadura ciática, por donde pasa el nervio del mismo nombre, y lo más importante y destacable es este orificio central que se llama anillo pélvico, ¿sí? Es importante recordar este anillo pélvico debido a que muchas de las fracturas se clasifican de acuerdo a la severidad del daño que existe en el anillo pélvico. La pelvis del varón es un tanto diferente de la pelvis de la mujer. Como podrán ver, la pelvis del varón tiene una forma algo más triangular, se llama pelvis androide, y en la mujer la pelvis es más amplia, es casi rectangular, con un anillo pélvico también mucho más amplio por razones naturales, ¿no? Del parto, el trabajo de parto en sí. Después todos los demás elementos son exactamente iguales. Hay muchas clasificaciones, muchísimas de las fracturas de la pelvis, y muchas de ellas son un tanto complejas, son difíciles de entender porque la mayor parte de los autores, bien, entonces yo he tratado de hacer una selección de las clasificaciones o la clasificación más sencilla para ustedes, y es esta: las lesiones que no comprometen el anillo pélvico, ¿sí? Son lesiones benignas, por decirlo así, porque al no comprometer el anillo pélvico se consideran lesiones estables. Y cuando digo estable es que la mayor parte de estas fracturas no requieren un procedimiento quirúrgico. Habitualmente cicatrizan, sanan, consolidan en forma espontánea con un poco de reposo y, bueno, analgésicos y todo lo demás. A diferencia de las que son inestables, que vamos a ver más adelante, que sí requieren tratamientos quirúrgicos, precoces, agresivos a veces, son cirugías en las que incluso tienen que entrar más de 2 especialistas simultáneamente. A veces es el traumatólogo con el ginecólogo, o con el urólogo, o con el cirujano de abdomen, en fin, lesiones graves. Entonces, dentro de las estables que no comprometen anillo pélvico, tenemos la avulsión, el arrancamiento de algunas tuberosidades. Se llama tuberosidad, ya saben, prominencias óseas que prestan inserción generalmente a algunos elementos musculares o ligamentarios, ¿no? El claro ejemplo de una tuberosidad es la espina ilíaca anterosuperior. Fracturas aisladas de las ramas ilio e isquiopubianas que acabo de mostrar. Fracturas del ala ilíaca o del hueso ilíaco como tal, y las fracturas transversales del sacro. Estas últimas, por la ubicación, el sacro, no olviden ustedes que es un elemento que forma parte también de la columna, es la última parte de la columna vertebral. Entonces, de ahí nacen varias raíces, pues, raíces sacras,
que de alguna manera pueden comprometer seriamente el estado funcional de esta región. Aquí tenemos un ejemplo de una fractura de una tuberosidad, así de simple. Esta es una pelvis vista desde arriba, ¿ya? Para que se pueda visualizar mejor. Entonces ahí está la tuberosidad, que es la espina ilíaca anterosuperior, fractura muy simple. Esta otra fractura que es de la rama iliopúbica, no compromete el anillo pélvico. Tenemos esta otra que es una fractura transversal del sacro, a veces con desenlaces neurológicos bastante severos, ¿sí? Son pacientes que pueden tener el síndrome de la cola de caballo, por ejemplo, ¿no? Lesión radicular, pues lesión neurológica severa, con zonas de anestesia en todo el periné, trastornos en los esfínteres inclusive, incontinencia anal, incontinencia vesical, etcétera, etcétera. Las lesiones que comprometen el anillo pélvico son bastante más complejas. Los traumatismos son de alta energía. Estamos hablando de trauma violento, como por ejemplo accidente de tránsito, situaciones en las que el paciente queda atrapado entre dos vehículos, o cuando un paciente hay un vuelque del carro en la carretera y el carro queda encima de la persona, digamos, ¿no? O también en accidentes por derrumbe de edificios, caídas de altura, ¿no? Se da mucho en trabajadores, en obreros que trabajan en torres de alta tensión, en edificios y tal. Esta clasificación de estos dos caballeros, Young y Burgess, ¿sí?, concierne a todas las fracturas inestables, y hay estas por compresión lateral, cuando la compresión se da del lado derecho al lado izquierdo, por compresión antero-posterior, pubis sacro, ¿no? Compresión antero-posterior, se entiende perfectamente cómo es la cosa. Y esta que es la lesión por cizallamiento, el efecto cizalla o tijera, donde una fuerza va de adelante para atrás y la otra va de atrás para adelante, o una va de abajo para arriba y la otra de arriba para abajo. Caída de altura, por ejemplo. Cae la persona de altura, cae en un solo pie, y esto va a generar ese efecto de cizalla, ¿no? Muy grave. Entonces, de acuerdo a esta clasificación tenemos, por ejemplo, esta lesión que compromete al sacro, es una fractura del sacro longitudinal, a veces asociada o no a una luxación sacroilíaca, se separa esta articulación. Y por otro lado, fractura de un ramo iliopúbico. Esta, digamos, de todas las inestables, es la fractura más común, es la lesión más frecuente, ¿sí? Puede ser pregunta de examen, como puede que no. Aquí tenemos otra lesión, más severa, por cierto, donde hay una luxación sacroilíaca grave. Vean cómo está desplazada la hemipelvis, ¿no? El hueso ilíaco se desplaza para atrás. Aquí hay una fractura del ramo iliopúbico izquierdo, pero además hay una lesión en estos elementos que no les he mencionado, que son ligamentos. Son los ligamentos que mantienen la forma de la pelvis. Hagan de cuenta, es un recipiente, pues, ¿no? Hueco. Entonces, si se rompen esos ligamentos, la pelvis se abre. ¿Y qué va a pasar cuando se abre? Todos los órganos intrapélvicos caen, pues, descienden. Además, cuando hay este tipo de lesión, hay una hemorragia intensa. Son pacientes que se van muy rápidamente en un shock hipovolémico, son 2-3 litros de sangrado en cuestión de pocos minutos. Entonces, si no hay una buena contención en esa cavidad, obviamente se va a ir abriendo con el sangrado y el paciente va entrando en shock. Si tuviéramos esos ligamentos intactos, seguramente eso mismo va a servir para contener y generar una especie de isquemia, ¿no? Es una isquemia natural en realidad. Entonces, esa es la situación de las fracturas o lesiones inestables. En esta radiografía podemos visualizar una pelvis
radiografía de frente, panorámica, donde se puede apreciar apenas esta lesión. ¿Qué se llama? Está separado el pubis, ¿no? La denominación que se le da no es luxación, sino disyunción. Disyunción. En portugués, disyunción. Así de fácil. Ya. Entonces, parece una lesión tan simple. A veces no lo es. ¿Por qué? Porque cuando hay una disyunción muy severa, la vejiga, los órganos intrapélvicos, particularmente la vejiga que está muy inmediatamente detrás, puede salir, puede haber una herniación de la vejiga, con severa lesión en la pared de la vejiga, con hemorragia y lesiones posterior, ¿no? Con secuelas importantes. Esta es otra lesión muy grave que se da generalmente por trauma frontal, pues una fuerza que va de adelante para atrás y otra de atrás adelante, ¿no? Se llama también lesión en libro abierto, ¿no? Cuando abre un libro y llega a descosturar prácticamente, o despegar esas hojas del libro, cuando uno quiere fotocopiar y tal, pues eso es lo que sucede acá. Una luxación sacroiliaca bilateral, lesión de ligamentos sacrocoxígeos y también sacroisquiáticos. Tenemos una disyunción del pubis severa, no hay contención para los órganos intrapélvicos, lesión grave, altamente inestable. O esta otra, muy parecida, donde existen los mismos datos que la anterior, pero en vez de la disyunción existe una fractura bilateral de los ramos iliopúbicos, ¿no? Muy grave. Si ese abdomen es muy prominente, si hay mucha presión dentro del abdomen, con certeza que este fragmento se va a dislocar, se va para adelante y sale todo el contenido intrapélvico. Aquí hay dos imágenes que nos muestran lesiones gravísimas. Vean ustedes la articulación sacroiliaca en el lado izquierdo. Esta está normal, ¿sí? Mantiene una relación entre el sacro y el hueso ilíaco. Aquí está completamente elevado el hueso ilíaco, está luxado. Aquí hay una disyunción pubiana severa, grave. Y la forma en la que se ha hecho tratamiento en este caso, vean cómo está distorsionado el anillo pélvico también, ¿no? Mucho sangrado, y ahí está la forma en la que se ha solucionado, fijando la sacroiliaca y también el pubis, con ayuda de unas placas, tornillos. En fin, hay varios elementos que se pueden utilizar. Aquí hay otra lesión muy grave. Miren, anillo pélvico totalmente distorsionado anatómicamente, ya no hay un anillo propiamente dicho. Aquí hay una fractura del ala ilíaca, ¿sí? Pero además compromete la articulación. ¿Sí? Es una fractura en L, probablemente la fractura llega hasta aquí arriba también. Grave fractura por impacto lateral, esta es lateral. Y también hay aquí una fractura del ramo iliopúbico, isquiopúbico, del mismo lado. Grave. ¿Sí? La forma de tratar, aquí está la continuación que les hablaba, aquí está. Todas estas manchas que se ven acá es el gas del intestino, ¿no? Simplemente. Pero esta es la continuación de la fractura, está hasta acá. No ha habido necesidad de fijar con la placa y los tornillos. Lo importante es reconstituir el anillo pélvico para que cumpla con la función de darle la estabilidad y la contención a los órganos intrapélvicos. Ese es el objetivo final. Bien, todos estos pacientes que llegan con fractura pélvica, obviamente no llegan al consultorio, pues son accidentados graves que llegan al hospital, directamente a los servicios de emergencia. En todo paciente en los que ustedes sepan que ha habido accidente de alta energía, caída de altura, accidente de tránsito y tal, siempre es importante hacer una evaluación del dolor en la pelvis.
muchas veces cuando hace presión de frente para atrás, así contra la camilla o lateral, el paciente va a quejarse de mucho dolor cuando hay lesión en la pelvis. Entonces, de rutina, esto es importante para ustedes que van a ser internados y tal, a todo paciente accidentado, radiografía de pelvis, tórax y columna cervical. Es prácticamente una rutina, ¿no? Y cráneo en algunos casos cuando hay antecedentes de pérdida de conciencia y tal. Dolor es el principal síntoma, es un dolor espontáneo, no se necesita de realizar muchas maniobras. El paciente lo primero que refiere, si es que está consciente, es el dolor en la pelvis. A veces provocado por la palpación, como les decía, anteroposterior o lateral. Hay signos de irritación peritoneal en casi todos estos pacientes. ¿Y cuáles son los signos de irritación peritoneal? Ya saben ustedes. ¿Qué va a haber? Puede ser un Blumberg positivo, pero más que eso, ¿qué hay? Si tenemos sangre en la cavidad abdominal, en peritoneo, pues, ¿qué va a haber? Abdomen en tabla, pues, duro, ¿no ve? Hay timpanismo, la percusión es un ruido timpánico, en ocasiones matidez, dependiendo de la cantidad de sangre que tengamos en el interior de la cavidad, ¿okay? Pero también vamos a encontrar que hay imposibilidad para mantenerse en decúbito dorsal, por ejemplo. El paciente siempre tiende a hacer una flexión para aliviar el dolor. Es una postura antiálgica. Siempre que hay irritación peritoneal, hay una flexión. Entonces, la acumulación de sangre o de líquido intestinal hacen que haya esta irritación. Muchas veces hay perforación del colon, entonces todo el contenido colónico se vacía hacia la cavidad. Son pacientes que, les decía hace un momento, rápidamente entran en shock. Eso va a depender de muchos factores. Obviamente, del tipo de lesión, la gravedad de la lesión. Muchos de estos no solamente tienen la lesión en la pelvis, les decía columna cervical, tórax, hay pérdida de sangre en el tórax, puede haber una fractura de fémur asociada, puede haber fracturas expuestas en la tibia, en fin. Entonces llegan en un shock terrible y lo que se tiene que hacer es evaluar la cantidad de sangre perdida, ¿no? Aproximadamente. Puede haber sangrado por la vía urinaria también, cuando hay compromiso de vejiga o de uretra. En la mujer es mucho más frecuente la lesión de la vía urinaria. Anuria en algunos casos por espasmo reflejo, proctorragia, sangrado por el recto, ginecorragia, ausencia de pulso femoral, hemorragia externa cuando hay exposición de fragmentos, hematoma perineal, hematoma genital, etcétera, etcétera, etcétera. Y las lesiones asociadas más frecuentes y graves, en ambos casos muy graves, es la lesión del nervio ciático, muy común. El nervio ciático pasa por la escotadura ciática que les he mostrado, muy pegada al hueso. Entonces un desplazamiento de la pelvis a ese nivel obviamente puede producir hasta una sección del nervio. Si no es una compresión, va a ser una sección del nervio ciático con la consiguiente parálisis, ¿no?, de la extremidad inferior correspondiente. La raíz de L5, lumbar 5, es la que más frecuentemente se lesiona cuando hablamos de lesiones radiculares por fractura pélvica. L5. Lesión vascular grave también puede haber, y la más grave de todas es la lesión de la arteria hipogástrica. ¿Sí? Cuando sangra, no hay quien pare, no hay quien la pare, porque entra el cirujano, hace una laparotomía y explora y sangra y sangra y sangra hasta que encuentre la arteria y el paciente ya está más cerca del arpa que de la guitarra. ¿Sí? En media hora se va. ¿Cuáles son los estudios complementarios? Pues obviamente una vez que se ha estabilizado al paciente,
con una vía aérea permeable, con un suero y todo lo que ustedes saben que se tiene que hacer en emergencia, tiene que ir a rayos X violentamente para demostrar, evidenciar el tipo de lesión en la pelvis y en otros segmentos. Muchas veces es mejor partir directamente hacia una tomografía, sin necesidad de la radiología, directamente la tomografía. ¿Qué tal si estamos palpando y encontramos crepitación, ¿no?, en diferentes lugares? Pues sabemos que hay fractura. Mejor es una tomografía para que nos demuestre la ubicación de los fragmentos. La resonancia magnética, cuando hay lesiones asociadas, sobre todo dentro de la cavidad pélvica, ¿no? Los órganos que más se lesionan: vejiga, uréteres, uretra en la mujer, ¿qué más? Útero, ¿sí? La vagina puede estar completamente desgarrada, puede haber lesión en el vaso, ruptura esplénica, y puede ser la causa de la muerte también por sangrado. Muy raras veces lesión renal también, intestino y tal. Entonces, para eso es la resonancia, y obviamente los laboratorios correspondientes, con la finalidad de preparar a ese paciente para una inminente cirugía, ¿no? Entonces, esto es lo que se tiene que hacer de entrada nomás. Garantizar vía aérea adecuada, control de columna, cervical particularmente, la lumbar no se debe olvidar, control de hemorragia, reposición de volumen, y analizar el tipo de lesión. Lesión estable, sin compromiso de anillo pélvico, manejo ortopédico. Si es inestable, manejo quirúrgico. Así de simple, así se maneja. Prevención de las complicaciones. No olviden que a veces tiene que entrar otros especialistas también, incluso el neurocirujano cuando hay compromiso radicular, lumbar, etc. Y posteriormente, una vez que ha salido de la fase de peligro, se tendrá que derivar a ese paciente a un centro de rehabilitación, ¿no?, donde tiene que volver a caminar y recuperar las funciones perdidas. Estas son algunas imágenes que las he obtenido de un libro que ustedes, algunos de ustedes creo que ya lo han comprado, de Ramos Bertiz, ¿no?, donde hace evidencia a esta fractura, disyunción del pubis, luxación sacroiliaca, y esta es una forma de reducir, intentar hacer una reducción haciendo tracción, ¿no? Aquí hay un ayudante que hace tracción, coloca al paciente en decúbito lateral y empuja, y puede colocar eventualmente un yeso, se llama calzón de yeso o espica de yeso, ¿sí?, al método de Watson-Jones. Estos son métodos un poco antiguos, muy raras veces se los hace, es mejor operar. Este otro sistema es de dejar al paciente, claro, ¿no?, entonces, bajo tracción, en un sistema de hamaca, le llamamos hamaca, es una cinta que envuelve una faja que puede hacer callar a esa gente. Usted que puede, no se puede pasar. ¿Calor? No. Mejor es morir de calor que morir con rabia, ¿no? Allá está todo abierto, ¿no? Puede, está bien. ¿Cómo fue? ¿Ha corrido sangre? Sí, le se pega. Está bien. ¿Fractura de qué? Completo. ¿Es nasal? Está bien. Entonces, esta cinta o hamaca lo que hace es envolver, en cierto modo, a la pelvis para que se cierre pues la pelvis. De esta manera contener el sangrado. Puede permanecer esto durante 48, 72 horas. 3 días puede estar así, hasta que cierra
y luego se puede fijar con este tipo de elemento que es un fijador externo o tutor externo, como una especie de emergencia, digamos, ¿no? Y al final se colocan las placas y los tornillos. ¿Qué más tenemos por acá? Las lesiones de la articulación coxofemoral. Lesiones en la articulación coxofemoral. Es un segmento de la pelvis que no podemos descuidar. Cuando hablamos de articulación coxofemoral es la cadera, pues, la cadera, cuadril, ¿no? Para los brasileños. Hay una lesión que es la luxación pura de la cadera, lesión muy grave también. Cuando luxa la cadera es que ha habido un trauma muy violento, no es suave la cosa. Luxación de cadera más fractura de la ceja posterior del acetábulo. La otra es la fractura del techo del acetábulo, o del cótilo, que es lo mismo, fractura de la ceja anterior y la fractura del fondo del acetábulo. Yo les voy a pasar unas fotos ahí para que vayan reconociendo algunas de estas imágenes. Vean, por ejemplo, esta imagen, donde tenemos una luxación de la articulación coxofemoral en un niño. Niño porque todavía tiene cartílago de crecimiento, tanto en la cabeza del fémur como en la pelvis. Aquí en el fondo del acetábulo, esto no es fractura. Luxación, trauma violento. Aquí tenemos otra lesión que es una luxación inveterada, es decir, es una luxación de larga data, incluso es de tanto tiempo que es que hasta se ha deformado la cadera. Vean ustedes este acetábulo completamente alargado, ¿no? Alargado, y la cabeza está parcialmente afuera, casi toda ella está afuera, a diferencia de este acetábulo que tiene congruencia con la cabeza. Igual, lesión grave. Casi todas estas lesiones que comprometen a la cadera son generadas por accidente de tránsito también. Motociclista que golpea la rodilla contra otro objeto y se produce la luxación. Lo mismo en el que va en el carro ahí adelante, sobre todo, impacta la rodilla, la fuerza se transmite por el fémur y luxa para atrás. Esta es la luxación más frecuente, se llama luxación posterior de la articulación coxofemoral. Y esta es la actitud, la postura característica en la que llega el paciente. Se llama posición de la bañista avergonzada, posición púdica. Bañista con vergüenza se dice también, ¿no? Es decir, generalmente, a diferencia de la fractura en el cuello del fémur, cuando vimos la fractura del cuello, decíamos que la pierna llega rotada para afuera. Pues aquí sucede todo lo contrario. La pierna está rotada para adentro, en una actitud como que si quisiera tapar sus genitales más o menos. Eso es típico del paciente con luxación. ¿Ya? Pero hay también una serie de clasificaciones que yo no quisiera que las copien ahora, porque tienen todo en los libros, ¿sí? Además, con tanta letra, algunos ya están bostezando, están mostrando sus amígdalas. Entonces, simplemente recordar esto: fracturas de la ceja posterior del acetábulo. Luego les muestro imágenes. De la columna posterior. La columna posterior, valga la aclaración, es toda la parte posterior de la pelvis. Pues hay dos columnas, posterior y anterior. La parte posterior cerca al sacro, quiere decir. Aquí tenemos unas imágenes para que puedan entender mejor. Esto es anterior, por si acaso. Y aquí está el pubis, aquí está la escotadura ciática. Entonces, esta es una fractura del acetábulo, de la ceja posterior y de la columna posterior, ¿sí? La comprometida. Aquí tenemos una fractura transversa del acetábulo, grave lesión que compromete también al isquion, la tuberosidad isquiática. Esta es una fractura de la columna anterior, cerca del pubis. Pues miren, está completamente separada un fragmento del acetábulo.
Aquí también tenemos otra fractura que compromete la mitad del acetábulo y una separación de la columna anterior. Esta otra, fractura transversa, supraacetabular, por encima, por el techo en realidad. Aquí tenemos otra transversa que compromete la columna posterior y también el isquion. Aquí una fractura conminuta, fractura en T, en forma de T. Aquí tenemos otra y así. Una gran variedad de lesiones que comprometen severamente la articulación. Ahora, ¿cuál es la complicación de estas fracturas? Uno, que si no queda una articulación congruente, si hay compromiso articular, ese paciente va a terminar con una artrosis severa en la cadera. Y la artrosis significa dolor, pues, dolor permanente, dificultad para caminar, discapacidad. Son pacientes que están en sillas de ruedas o con muletas durante muchos años de su vida y la única alternativa que tienen es de una prótesis, colocar una cadera artificial ahí. Y la otra probable complicación de estas lesiones es la necrosis de la cabeza del fémur, que yo ya en algún momento les he mencionado, que es complicación de las fracturas del cuello también. Entonces, en estas también puede necrosar la cabeza del fémur. Vean esa fractura terrible, completamente desplazado el techo del acetábulo. Y ahí tenemos otra radiografía de frente, radiografía panorámica de pelvis. Muchas de estas necesitan una tomografía para esclarecer mejor el diagnóstico. ¿Sí pueden ver la fractura? Claro que sí, ¿o no? ¿Se ve o no se ve la fractura? ¿Se ve, no ve? A la derecha, aquí está. Miren la diferencia con esto acá. Hay integridad en el borde cortical del anillo pélvico y aquí está alterado, es solución de continuidad. Y si hacemos un agrandamiento de la imagen, vean cómo está, compromete la articulación. Incluso en una vista axial se puede apreciar esa misma fractura con unos fragmentos aquí en el interior de la articulación. Fractura desplazada grave. Y es importante hacer una tomografía para evaluar mejor. Las imágenes son muy pequeñitas, pero bueno, la idea es esa, ¿no? Ver, contabilizar el número de fragmentos. Muchas de estas son fracturas multifragmentarias. Y casi todas, por no decir todas, en realidad, se deben operar. Indicación quirúrgica. Colocar tornillos, placas, en fin, una serie de elementos que se pueden utilizar para darle estabilidad a la articulación coxofemoral. Ahí está, por ejemplo, en esta imagen que ustedes pueden apreciar. Parecería que se hubiera exagerado con la colocación de estos tornillos, pero no. Lo que pasa es que una placa está en la columna anterior, o sea, se ha operado por adelante, y la otra está en la columna posterior. A ese paciente se lo operó por ambos lados. Cirugías muy largas, traumáticas, complicadas. Miren, bilateral, placas, tornillos por todo lado, ¿no? Parece una ferretería, ¿no? Ambulante. Entonces, en las fracturas que no tienen desplazamiento, el tratamiento consiste en hacer una tracción. Se puede mantener al paciente recostado en el hospital con un sistema de tracción, con poleas, pues, para descargar alinear los fragmentos. 5 kilogramos durante 2 meses. Imagínense, 2 meses bajo tracción. Es, por cierto, una situación bastante desesperante para el paciente. Yo creo que muy pocos aguantan 2 meses en cama, ¿sí?, con un sistema de tracción ahí. Y luego se debe colocar un yeso. Este en realidad es un sistema que ya no está de moda, porque el paciente no puede estar 2 meses hospitalizado. Pierde el paciente, pierde el hospital, pierde el médico, pierden todos ahí. Es mejor hacer una cirugía directamente.
¿sí? Una cirugía. Y por último tenemos las lesiones del sacro y del coxis. Es muy cierto que hay mucha gente que se fractura el coxis por una simple caída de sentado, y a veces el sacro también. ¿Y cuál es la complicación de una fractura de coxis? Es un dolor permanente, simplemente. Duele y duele y duele, el paciente deja pasar algunas semanas, meses, está con analgésicos y carga a todos lados donde va a ir a sentarse. Tiene que llevar una almohada, un almohadín tipo donut, ¿no? Así circular, con eso se siente más o menos aliviado. Entonces, cuando aparecen síntomas de retención urinaria e incontinencia anal, es mejor operar violentamente a esos pacientes. Y muchas veces hay necesidad de retirar el coxis también cuando está completamente desplazado.